20:01 arranca La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay con Jorge Pozzi en controles de emisión y con el Flaco Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana inaugural aquí en La Máquina de Pensar. No la vamos a dedicar a un escritor, no la vamos a dedicar a una obra. Viene una semana surtida, caricaturas, cuentos, teatro y bueno, vamos a hablar también de el Filba, ese festival que va a desembarcar aquí en Buenos Aires, Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Va a ocurrir en el 26 y 27 de septiembre. Vamos a hablar con el director del Filba. Pero para arrancar ya La Máquina de Pensar, hoy vamos a hablar de teatro con la actriz, directora, dramaturga Sandra Macera. ¿Cómo anda, Sandra? Muy bien, gracias por recibirme. Sandra Macera, actriz, docente, directora teatral, bueno, alguien con mucha trayectoria, larga trayectoria teatral, y aparte sos la ganadora del último premio Onetti en dramaturgia, digamos, es el concurso municipal dramático, en el género de dramaturgia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ya está por fallar el 2014, sí. Pero todavía no se sabe nada. Así No. que por ahora sos la premio Onetti del 2013, obviamente la que está vigente, con una obra de teatro que ganaste, que se llama Hotel Blanco, que se estrenó ahora este fin de semana. Exacto, sí, se estrenó el viernes pasado. Bueno, una alegría, la verdad, salió muy bien. Nos acompañaron, bueno, mucha gente, amigos, público en general. Que bueno, la verdad es que estamos fascinados con la sala Zabala Muniz y con haber podido llenar esa sala. No, y llegar a la Zabala Muniz, porque yo pensaba en los anteriores premios Onetti, yo no lo tengo tan claro, el hecho de que te premien y de que se edite esta obra de teatro y se distribuya, creo que son 3.000 ejemplares o 1.000 ejemplares, la verdad no sé cómo es, entre Socio Espectacular, por un lado asegura algo que no se ve mucho en teatro, que es que salir en libro y que te lean, ¿no? Pero después que en menos de un año lograr hacer caminar la obra, o sea, ¿no? Hacer la puesta en escena, es un proceso grande y encima llegar a una sala como la Zabala Muniz, ¿no? En el Teatro Solís. Sí, fue muy sorprendente para nosotros, fue muy grato, bueno, que nos convocaran para poder estrenar allí, la verdad que no lo esperábamos. Ah, sí, mirá vos, te convocaron, bien. Sí, es histórico esto, ¿no? En realidad, que los dos últimos premios Onetti fueran convocados para hacer un ciclo, uno y otro, ¿no? En agosto estuvo Santiago Sanguinetti, que ganó en el 2012, y bueno, y en septiembre estamos nosotros. Así que es todo un acontecimiento para la cultura nacional y para la dramaturgia nacional, esta oportunidad que esperamos que se siga repitiendo la costumbre. Notable, Sandra, porque de alguna forma redondea un premio que ya está bastante bien encaminado en cuanto a que te dan, si uno saca primer premio, gana una plata, se hace el libro, se distribuye, pero que cierre esto en una obra de teatro, o sea, que porque en realidad el teatro es para ser visto, para ser, ¿no? Que es el 50% que le falta, el público y los actores, que eso cierre también dentro de la comedia nacional, digamos, el teatro está muy bien, ¿no? O sea, lo que es la Zabala Muniz, el Teatro Solís. Sí, tengo que aclarar que el grupo es Teatro del Umbral, que es un grupo independiente, es con actores nuestros, correcto. Diseñadores también y nuestros productores. Lo cual también, bueno, fue un plus porque, digo, un grupo independiente que está acostumbrado de pronto a bregar por las salas, a otros espacios, claro. a distintos espacios, incluso no convencionales, claro. Que por supuesto es muy interesante y nos gusta mucho hacerlo también. De pronto hemos hecho puestas en escena en edificios abandonados, en museos, en casas de cultura, en sótanos. Es decir, que nos interesa mucho porque además es un desafío el hecho de poder iluminar un lugar desconocido, claro. Adaptarlo, ¿no? A mí personalmente me fascina eso, me gusta mucho. Pero creo que la oportunidad de presentar esta obra en un lugar como el Teatro Solís es interesante por la convocatoria que tiene, claro. Y también, bueno, por el hecho de que la propia intendente
excelencia, que es la que otorga el reconocimiento del premio Onetti, nos dé a su vez este corolario, como tú decías, claro, ¿no? Cierre. Sí, sí, que cierra, sí, Que bueno, cierra o apertura, porque ahora vas a estar este mes ahí en la Sala Muniz, pero quizás después esto puede seguir, por ejemplo, en el interior, ¿no? Caminando. Esperamos obra, que ¿no? sí. Este hotel blanco puede ser que tenga ruedas y que sea un hotel rodante, ¿no? Ojalá, que sí, siga sí. rodando, ¿no? Esperemos que sí. Estamos en eso, justamente, claro, es un elenco muy grande, son 13 actores, o sea que no ha sido fácil la convocatoria y después, bueno, todo el proceso de ensayos de 6 meses, todos los días para poder lograr que tuviera cohesión y solidez un espectáculo con tanta gente, que no es común. No es del todo común en el teatro, ¿no? Sí, digamos la cantidad, ¿no? 13. En este caso, Sandra, vos sos la autora de Hotel Blanco, de esta obra de teatro, que ya vamos a hablar del argumento, y sos la encargada de la dirección general junto con Fabricio Galvarini, que es también actor. Exactamente, Fabricio Galvarini, que es un actor joven y un director muy talentoso, con quien nos llevamos muy bien. Ya dirigimos juntos el año pasado la obra Black Jack de Carlos Regerman, y bueno, y fue muy interesante todo el proceso. Y este año decidimos seguir trabajando juntos y bueno, los actores están muy contentos porque además dicen que nos complementamos. Sí, yo te iba a preguntar cómo es eso, porque digo, uno se encarga, digamos, de la parte de sonido, musical, otro de la dirección de actores, o se comenta todo, se va comentando y se va generando un ida y vuelta. En general compartimos todo, incluso el otro día estaba reflexionando, estaba pensando que en un comienzo decíamos, bueno, vamos a economizar fuerzas porque son muchos, no es necesario que estemos los dos siempre, pero después cómo se fueron dando las cosas y un poco por la ansiedad y por gusto y por las ganas y la alegría de estar, estuvimos casi siempre los dos juntos, en los 6 meses estuvimos de lunes a sábado juntos, o sea, salvo algún no, correcto, pero son muchos, algún percance, 6 meses, ¿no? de lunes a sábado es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. Aclaro para los amigos que nos están escuchando, esta obra, para verla en la Sala Muniz, en ese recinto que tiene unas condiciones, digamos, y una visibilidad especial, va durante septiembre, ¿no? Va hasta el 21 de septiembre. Hasta el 21 es la última función. Y va los viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 21 horas y los domingos a las 19:30, ¿no? Bueno, en realidad viernes y sábados es a las 21:30. Ah, 21:30, bueno. Sí, sí, hubo un detalle que cambió. Un detalle, está, perfecto. De todas formas, lo aclaro porque lo íbamos a decir al final, pero también saber que no va a estar mucho tiempo, va a estar en septiembre, digamos, esta obra ahí. Hotel Blanco, Ryunosuke Akutagawa. No es muy conocido, Akutagawa sí, pero Ryunosuke no sé si uno lo saca tanto. Es un escritor, gran escritor japonés, famoso por aquel cuento Rashomon y En el bosque, que a su vez hizo famoso por Akira Kurosawa, por la película del año 50, ¿no? Exacto, sí. Kurosawa lo que hizo fue fundir los personajes de esos dos cuentos que tú dijiste, exactamente. En Hotel Blanco hay algo similar, aunque no idéntico. Se funden, personajes de un cuento aparecen en otro, ¿no? Exacto. Al final como que se van coordinando, pero de varios cuentos, no solo esos dos. En Hotel Blanco es de varios cuentos, sí, porque está también inspirado en El biombo del infierno y en Los engranajes, que me dio el material y me inspiró para mostrar al propio autor, Akutagawa, como personaje en la obra, porque Los engranajes es un cuento moderno, autobiográfico, no como los demás. ¿No? Está en un edificio. Está en un hotel, habla de que llega, en realidad en Los engranajes, una parte transcurre en un hotel, habla de su experiencia, de su soledad, de su desesperación, cierta melancolía de estar solo en un hotel, porque él fue de viaje y a ver a distintos editores y bueno, y se quedaba en hoteles viejos. Entonces se me ocurrió imaginarlo cómo sería después
después de la muerte, en ese hotel donde todo quedó estancado con ese espectro, con ese único espíritu que está por el hotel deambulando todavía hace 80 años. Que ¿no? es el propio Akutagawa. Es el propio Akutagawa. Que se suicidó en ese hotel, supone, ¿no? En ese edificio. No se sabe exactamente. Él en la carta de suicidio dice que eligió hacerlo en su propia casa. Pero se sabe además que no está claro. Estuve investigando eso y nadie lo tiene muy claro. Pero andaba en hoteles. Que quieras precisarlo con exactitud y digo, estamos hablando de una obra de teatro de ficción dentro de la ficción, que aparte me parece que el hilo conductor de la obra no es solo la narración y la dramaturgia, sino es algo más fuerte, aunque es el tema de si somos creados, ¿no? Si somos personajes. En esta vida hay algunos personajes que tienen solo una línea. Sí. Hay otros que no, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de la existencia humana. Sí, en realidad a mí cuando estoy escribiendo una obra me gusta investigar todo lo que puedo para después, bueno, empezar a inventar, crear, pero tener esa base que es como que me da una cierta seguridad de base a partir de la cual ahí sí empiezo a volar. Incluso inventé personajes que él no escribió o que los nombra justamente en un solo párrafo. Se desarrollan, por ejemplo, en el cuento En el bosque se habla de las dos damas del templo Toribe que habían sido asaltadas por el bandido Tajomaru. Bueno, aquí esas dos damas aparecen en Hotel Blanco, les inventé nombre incluso. O sea que estaban aludidas en una frase. En una frase. Y vos las desarrollás y ellas vienen y hablan. Porque el autor está ahí y los personajes entran y salen, están haciendo una y otra vez los que lo mandó el autor, ¿no? Son creaciones y entonces hablan y conversan, dicen las cosas una y otra vez, ¿no? En ese hotel que es fantasmal, digamos. Claro, se repite lo mismo, los mismos párrafos, y también hay dos personajes que están inconclusos, que son los llamados este y el otro, no les puso ni nombre, y eso también es un invento mío. Claro, eso sí, y me divertí mucho al hacerlo porque son como bocetos de personajes. Seguro. Te pregunto, el autor Akutagawa, si bien sabemos que es una especie de fantasma, que se suicidó, él habla de una forma, ¿no? Y se dirige de una forma al público, que cree que son turistas o gente que está mirando, y sin embargo los personajes están como imbuidos en su propia escena, ¿no? O sea, cuando vienen están viviendo el cuento para el cual fueron creados, ¿no? Exactamente, trabajamos con Fabricio, Fabricio Galvarini, el otro director, los distintos tipos de miradas de los personajes. Es decir, el escritor Akutagawa y el otro, como no tienen cuento dónde estar, ven al público. No lo hacen intervenir, pero de alguna manera lo miran. El público se mantiene en la penumbra. No, por supuesto no es que se lo haga intervenir, no soy muy interactiva ese estilo, no me gusta hacer intervenir al público, me parece que en general a la gente le incomoda, bueno, son modalidades, claro. Pero me pareció que podía ser interesante esos tipos de miradas, los que ven al público y los que no lo ven, los que están adentro de sus cuentos y no se enteran que está el público, ni se enteran de que está el autor tampoco. ¿No? Ni ni el otro. En algún momento hay una especie como de quiebre de estas reglas o de o una especie de flexión cuando un personaje como que ve al autor y bueno, el tema es si lo puede, y él dice, me ve, ¿no? Si puede conversar, que ahí me acordé, cada uno, obviamente vas levantando imágenes de otras cosas, ¿no? Me acordé de una novela de Unamuno, de Miguel Unamuno, que el personaje se va y va a visitarlo a Unamuno a Madrid, ¿no? O sea, se toma un tren y él queda palidece cuando el personaje lo encara, ¿no? Es que siempre es fascinante, ¿no? Uno lo ha visto en películas, en cuentos. Es fascinante cuando el personaje se corporiza e incluso empieza a reclamar cosas y empieza a actuar, a salirse del libreto un poquito, ¿no? Se juega con eso en la obra, justamente. Se repiten, incluso hay escenas, partes que los personajes pasan igual una y otra vez por el escenario. Bueno, tuvimos que trabajar que fuera exacto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre allí? Y ese quiebre de los planos de los dos mundos, cuando los dos mundos empiezan a fundirse, se empiezan a mezclar,
Y cuando es esa sensación sobrecogedora de que tanto hace el autor que un personaje le contesta. Claro, Entonces claro. uno se queda helado. O sea, ¿lo vio? ¿Qué pasó ahí? Claro, y de alguna forma está, digo, también uno le levanta rápidamente el tema de Hamlet, ¿no? Del teatro dentro del teatro. Cuando Hamlet está viendo una obra de teatro y donde va generando y va a decir tal cosa, los que estamos viendo la obra de teatro decimos, bueno, no habrá alguien mirándonos atrás, ¿no? Claro. Esa idea, digamos, del teatro dentro del teatro. Por eso digo, más allá del tema de la ficción y de experimentar con este autor, que dicho sea de paso, ¿no? O sea, las escenas de los cuentos están tal cual, ¿no? Digamos, hay conversaciones que son muy fuertes, digamos, ¿no? Muy como aunque uno no conozca el cuento, Sí. la escena funciona igual. Yo traté de respetar el lenguaje esencial y fuerte de Akutagawa. Algunas adaptaciones tuve que hacer. En El biombo del infierno, por ejemplo, la hija del pintor Yoshihide es quemada en una carroza. Y dije, ¿cómo hago esto en teatro? Claro, Es decir, ¿cómo la prendo fuego? ¿Qué hago con una actriz? No lo puedo Sí, hacer. sí, sí, sí. ¿Qué suplicio puedo sustituir? Y dije, bueno, envenenamiento. Entonces, no es el suplicio original del cuento. Correcto. Hubo que hacer todo un trabajo de dramaturgia también para adaptar. Porque, claro, Akutagawa tiene cuentos que son, si se quiere, con imágenes muy, si uno lo ve en esta época, muy cinematográficas. Ah, mirá. ¿No? No, y sobre todo los diálogos también son muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Y hay cuentos que son muy difíciles de hacer en teatro, como, por ejemplo, el aprendiz de monje que sale volando, o La nariz, es un hombre que tiene una nariz larguísima, de no sé, medio metro. Es decir, y Sandra, no es fácil. Y en el caso del cuento En el bosque, digamos que es el que sirvió para Rashomon y que todos, digamos, más o menos podemos recordar. Ocurre algo en el bosque, digamos, aparecen distintos testigos y no se sabe exactamente cuál fue la verdad. Cada uno va diciendo su versión y aparte, sobre todo, cada uno lo va diciendo en diferente tono, ¿no? O sea, el caballero lo dice con un tono más solemne y épico, el ladrón lo dice con un tono más aventurero, la muchacha lo dice con un tono trágico, ¿no? ¿No? Y cada uno intenta salvarse a sí mismo. Esa es En el bosque. Creo que se hizo aquí en teatro también, por lo menos una vez creo que se hizo, ¿no? Bueno, estuve justamente investigando también y no encontré la fecha exacta, pero creo que el Teatro Eslabón de Canelones lo hizo. Sí. Hizo una puesta en escena hace unos Gustavo años. Trindade también lo hizo, son los dos que yo encontré. Sí, y después también en América Latina se hizo en Colombia y se hizo en Chile con el nombre El Bosque. El bosque. E incluso bajé imágenes muy interesantes, era una escenografía con cañas, de bambú, tenía, claro, cañas de bambú en vertical y los personajes andaban por entre las cañas, que me pareció muy sugestivo, muy poético. Estuve viendo, sí, y bueno, se ve que justamente hubo muchos grupos teatrales que se sintieron atraídos por esa historia. En Tu Hotel Blanco no es solamente esta historia, sino que son otros cuentos los que van de alguna forma conviviendo en torno a este autor. El autor tiene estos dos personajes que son como bocetados, digamos, apenas, son muy... Y yo te decía, se refiere a ellos, habla de otra forma que los personajes parecen más orientales cuando hablan. A ver si me explico, más japoneses, digamos, o más folclóricos, más... claro, más distanciados de lo que es el hablar cotidiano nuestro. Es diferente. Trabajamos también mucho eso con los actores, el peso corporal, los pasos, los desplazamientos del cuerpo, las acciones, la calidad de movimientos y la diferencia entre los del siglo XX, digamos, el autor y el otro, que son como los mucamos del hotel donde está, que él empezó a escribir un cuento actual, porque él también escribía cuentos de su época, ambientados en su época. Aunque, si bien tenía una fascinación especial
especial por la época Heian de Japón medieval, siglo XII, ¿no? Que es en el que se ambienta en el bosque, Rashomon, el biombo del infierno, claro, el Japón feudal. Fue muy interesante también mezclar esos personajes en escena, en los ensayos, cómo caminan distintos unos y otros, porque los del siglo XX caminan, diríamos, claro, como caminamos nosotros, claro, ¿no? De pronto con cierta liviandad fantasmal camina el autor, Ryunosuke, porque está muerto, que también eso lo vimos, ¿no? El peso corporal es diferente. Pero los personajes de los cuentos tienen un andar mucho más ceremonial, ritual, más pautado, no porque pretendamos copiar cómo es el teatro japonés, sí, por supuesto. El teatro kabuki no, nunca vamos a llegar a otros códigos, ¿no? Seríamos muy atrevidos si pretendiéramos no conozco, hacer eso. Simplemente es una inspiración. Trabajamos la inspiración de los llamados pasos de samurái de entrenamiento, y también después fue transformado por los actores, es decir, no quedó tampoco en el dibujo coreográfico de los talleres que uno ha hecho, ¿no? Porque eso también tenía que tener como una cercanía con nuestra época y con nuestra cultura. Y yo creo que la tiene, porque Akutagawa es muy universal. Se ha dicho que es como una especie de Allan Poe o de Shakespeare moderno. Es un cuentista a la altura de los mejores occidentales también. Él era especialista en literatura inglesa. Sí, muestra el relato breve, ¿no? Pero de todas formas, si yo te tengo que decir como espectador, lo que surge una y otra vez es el tema de la asistencia humana, ¿no? Es decir, ¿no? Del sentido, de quién está detrás, ¿no? Como decía Borges, aquel poema de Omar Khayyam o algo así, que decía qué jugador mueve las piezas y quién no, y quién no mueve las piezas, y qué jugador, qué Dios detrás del Dios está, la trama empieza, dice algo así, ¿no? Es que sí, más allá de ser un homenaje a Akutagawa, esta obra es un homenaje a lo que es la condición humana, claro, y cómo se siente alguien cuando está solo, cuando lo han olvidado, jugando con eso también, ¿no? Con la idea de la muerte, cómo hablaría, qué diría, y cómo se relaciona con esas criaturas tan frágiles y empecinadas que pueden ser los personajes, claro, ¿no? Que siguen viviendo. Que siguen viviendo, siguen claro. Insistiendo. Sí, ahora y que muestran todas las pasiones más primitivas, porque está el amor no correspondido, el odio, la envidia, claro, el poder, es decir, la masa, la materia prima de que estamos hechos todos, ¿no? La solidaridad. Mariela Chiosone, yo la vi y parecía para Macbeth, está bien, para Lady Macbeth, ¿no? Tremenda. La ves y es malísima ya de entrada, no hace falta que hable. No, y te escuchaba y pienso que también cada vez que el tema es la ficción, cuando vamos a una cosa de ficción, que el tema es la ficción, te genera, por lo menos a mí me genera un reflejo interior, ¿no? Digamos, una puesta en el abismo, ¿no? ¿Qué es lo que hay, ¿no? Se está tratando de personajes y sabemos que son personajes, sin embargo, entramos también en ese juego, ¿no? Sandra Macera, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Está hecho la presentación. Hotel Blanco, vamos a repetir si te pareces. Viernes y sábados a las 21:30 en Zabala Muniz, y los domingos a las 19:30, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias por recibirme y bueno, los esperamos. Un abrazo a la audiencia. No, y aparte para ver un escritor que si no lo conocen, posiblemente quieran leerlo después a través de internet, los cuentos, porque la verdad que engancha. Gracias por estar acá. Gracias. Ahora, amigos, en La Máquina de Pensar vamos a seguir con teatro. Hoy es un día de teatro, la verdad. Estuvimos hablando con Sandra Macera en torno a Hotel Blanco, y ahora le damos la bienvenida a la poeta y dramaturga Silvia Prida. ¿Cómo anda, Silvia? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Muy bien, estoy muy bien, por suerte. Silvia Prida, bueno, estuviste con aquella obra, Estigma, que estuviste dando vuelta por muchos lados. Sí. Tuvo un éxito que yo creo que por lo menos 1 año, 2 años estuvo, ¿no? Estuvimos más, porque la estrenamos en el 2009.
hicimos unos meses acá y después hicimos una gira por el interior. Después en el 2010 repetimos acá en el Torres García. Sí, hicimos temporada de unos 3 meses y volvimos al interior. Bueno, recorrimos muchos departamentos, muchos teatros. Qué lindo. Y bueno, y en el 2012 terminamos en España. Nos fuimos a España porque nos invitaron para un festival en Segovia. Y bueno, y también la verdad que gustó mucho la obra, nos fue bien, quedamos muy satisfechos de todo el periplo ese que hicimos. Notable. Con esta obra que para mí es la primera. Yo no vengo del teatro, a diferencia de Sandra Macera. Claro. Yo vengo de otros ámbitos de la literatura, ¿no? Y también de la educación. Pero bueno, esta obra, digo, resultó un éxito inesperado. Y ahora este jueves vas a presentar el libro, digo, que no suele ocurrir que una obra de teatro se publica en libro. Por ejemplo, el premio Ahí Netti, está. el premio Netti sí, pero porque lo paga la Claro. intendencia, en fin, y porque está dentro de las reglas. Y Yagurú, en un lindo libro como los de Maca, ¿no? Sí, la verdad que me encantó. A mí el diseño de la tapa me encantó. Y lo publicas. ¿Cuál es tu idea al publicarlo? Bueno, se va a presentar en la Biblioteca Nacional, va a estar Carlos Liscano en la presentación. Sí, Federico Lezama, que él no viene de la literatura, pero es el coordinador, el director de la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia. Y yo trabajo con él en un grupo de discapacidad, digo, no oficial, ¿no? Claro. Pero trabajamos en ese tema. Y bueno, y Álvaro Loureiro, que es crítico de brecha. Sí, crítico teatral, muy importante, es alguien que hemos hablado muchas veces. Aparte, él mismo es director de teatro, Ahí es actor, está. también Sí, es un hombre sí. de teatro, pero aparte tiene una mirada extraordinaria, ¿no? Sí, es la un verdad. gran, Sí, yo lo aprecio mucho y además él ha sido por varios años profesor de mi hija de teatro, de Natalia no Lambach. sabía, Sí, ¿no? por Porque ahí Natalia, es la conexión. Estigma es una obra unipersonal y Natalia Lambach es tu hija, digamos que... Ahí está, y es la actriz de la obra. Con la que han recorrido todo largo, todo ese camino enorme. Y supongo que están contentos. Yo supongo que la presentación del libro también es para que Estigma sea conocida en otros lados, ¿no? También, ¿o no? Ahí está. En realidad, mira, cuando yo me decidí, yo nunca había escrito una obra de teatro. Cuando me decidí a hacer una obra de teatro, fue en una situación bastante trágica, digamos, en que a mi hija es una actriz con síndrome de Down, tú lo sabes, bueno, que había estudiado, había egresado de Teatro del Centro, hizo diversos cursos después, pero ella quiso ingresar a otras escuelas donde quería perfeccionarse y no se lo permitieron. Además de otros sucesos de su vida muy dolorosos, porque realmente el tema de la discapacidad es un tema tabú en nuestra sociedad, del que no se habla. Sin embargo, existe una gran discriminación hacia las personas con discapacidad. Entonces, con esto contesto un poco a la pregunta que me hiciste hace un rato, de por qué se me ocurrió publicarla. Y sí, en general, los escritores de obras teatrales no publican sus obras. Algunos, hay Franklin Rodríguez, por algún otro por ahí. Algunas yo tengo que atesoro porque lo aprecio mucho, de Álvaro Auchain, pero no publican sus obras. Pero yo lo hice justamente porque quiero que quede ese testimonio de, por un lado, la discriminación que existe en la sociedad hacia las personas diferentes. Tú sabes que cuando yo escribí la obra, yo estaba trabajando, ahora ya no estoy trabajando allí, en el Liceo Francés, y entonces conocí a un profesor, que llegan, los profesores franceses están 3 años, se pueden quedar algún tiempo más, pero vienen y se van, y yo me encontré allí con Christophe Baudet, que es un profesor francés, pero que además llegó acá como profesor de matemáticas, pero es director y actor teatral, y entonces yo recién había terminado mi obra, que en relación a todo lo que te cuento, yo la escribí como dice Neruda. Neruda dice, yo soy activo, creo que en Confieso que he vivido, yo soy activo por desesperación, dice Neruda. Bueno, yo escribí esta obra por desesperación, porque estaba muy enojada y muy disgustada por las injusticias que había vivido mi hija y porque se le cerraban todas las puertas para lo que ella quería ser y hacer, y que había demostrado que podía hacer, porque ya había actuado en algunas obras,
alguna para niños, pero también otras para adultos, y había sido muy aplaudida y muy valorada, y sin embargo no podía seguir avanzando en su carrera. Entonces, esa fue la causa por la que la escribí. Ahora, ¿cómo entrar en el mundo del teatro? Para mí era difícil. Sí, sí, es ¿no? un mundo difícil. Sí, es un mundo diferente, sí, sí, es diferente, ¿verdad? Es el, si es que cabe todavía hablar de géneros literarios, es el género literario más específico, ¿verdad? Sí, y ese como el que está más apartado dentro de la literatura. Ahí ¿no? está, O sea, porque además la obra se crea con otro fin, no para leerla. Claro, poesía, narrativa y ensayos, si se quiere, pueden estar como conviviendo y hasta a veces interconectadas. Ahora, teatro es como un mundo aparte. Aparte, ¿no? porque intervienen otros códigos, otros elementos, tiene otras necesidades, porque la obra se crea para ser representada. Claro. Entonces, yo no sabía qué iba a hacer, y casualmente llegó este hombre, ¿verdad?, Christophe Beauzé, a Uruguay, y yo me animé a darle la obra. Él todavía no se había conectado con nadie del ambiente teatral aquí, y la leyó en una noche y me dijo, porque es una obra corta, en el escenario dura 1 hora, pero el texto es relativamente breve. Y entonces él me dijo, yo quiero dirigirla, a mí me interesa dirigirla, y me dijo, este texto vale mucho, se ve que ahí vos pusiste mucho, y sí, realmente, no había puesto mucho, era algo carne, que me comprometía mucho y que comprometía también la historia de vida de mi hija. Muchas veces también la obra puede tener carne, puede tener intensidad, pero a veces puede fallar en la estructura también, ¿no? Claro. O sea, que eso es otra cosa, ¿no? Claro. Bien, allí estuvo el trabajo del director. Viste que el director es una figura que aparece, yo creo, en el teatro a fines del siglo XIX. Sí, como que es co-creador, ¿no? Ahí está, pero que en el siglo XX cobra una importancia fundamental. Yo estuve escuchando ahora hace poco, este año, unas charlas que dio en el Galpón Sandra Macera, y ella hablaba de la importancia del director y que a veces los textos se crean, o sea, se crea con un material en bruto. El autor que hoy escribió obras teatrales o obras dramáticas tiene un material como en bruto, una materia con la cual los directores, el director que toma la obra y sus actores trabajan. Y entonces, bueno, en realidad yo de eso no sabía mucho. Claro. Pero al llegar Christophe Beauzé, él me dijo, bueno, vamos a trabajar juntos. Y la verdad que fue un trabajo colectivo de la actriz, el director y yo, y que dio un resultado. Ahí está. No, simplemente comentarte algo de lo que estás diciendo, que creo que no quiero decir, pero creo que fue con Liscano, hablando precisamente con Carlos Liscano, que una vez nos contó que él había editado, en su momento se había editado un libro de su dramaturgia, y que alguien, yo que sé, en República Dominicana o en Costa Rica lo leyó, no se sabe cómo, y representó la obra, ¿no? Es que lo que pasa con Liscano es que él tiene muchas obras de teatro que yo las ando buscando, no las tengo. Pedí en algunas librerías a ver si las consigo usadas o algo así. Y parece que en Francia, sobre todo, que su narrativa también está muy traducida, se han representado muchísimo, y acá no son muy conocidas. Después está en la página de dramaturgia teatral, que creo que están ahí las cosas, ¿no? Sí, debe estar, si yo no la he consultado mucho. Bueno, muy bien, Silvia Prida. El libro se llama Estigma, está editado por Yagurú, se va a presentar este jueves a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Obviamente puede ir cualquiera, ¿no? Por supuesto. La entrada es totalmente libre. Digo, yo he repartido a gente que conozco invitaciones, pero puede ir todo el mundo. La sala es muy grande. Yo hoy la fui a ver, la sala de conferencias, que es la sala Julio Castro, es grandísima. Sí, es para 100 personas. Y aparte, digo, todo aquel que le interese el tema, todo aquel que le interese la obra de teatro, Estigma, va a estar también Natalia, ¿no? Obviamente. Natalia, por supuesto. Vamos a proyectar algunas escenas y una entrevista que le hacen en televisión, en que, bueno, ella da su visión y su versión de la obra, y bueno, esperamos que nos acompañen, que haya mucha gente, sobre todo, no digo por el trabajo que nosotros hemos hecho, que bueno, es serio, sino por el tema. El tema, porque este es el momento en que el Uruguay tiene que ponerse al ritmo de los demás países en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Claro, las personas con capacidades diferentes, y en este caso también estaría bien
ver cómo Natalia ha llevado todo este proceso, ¿no? Yo entiendo que Claro. por lo que he leído ahí en los correos de la Casa del Escritor y todo esto, bien, digamos, ella evolucionó muchísimo. Ahí está, ¿no? mira, el Como año pasado actriz, ella ganó ¿no? un Florencio. Ah, es cierto, sí, por eso una obra sabía, para eso niños que se sabía. llama Arlequín cierto. Convención de Brujas. Y este año, que la van a reponer, yo no tengo nada que ver en eso, Sí, sí. hizo, y ahora se repone en octubre, Gente Normal, que te la recomiendo, es excelente, es muy fuerte también. Es una terapia entre un grupo de hijos de presos políticos de la dictadura. Y bueno, y allí pasa Gente de todo. Normal se llama. Sí, Ah, Gente no Normal de sabía. Micaela Larriera. Bueno, vamos a ver si... nada, Silvia, felicitaciones y el jueves, Bueno, muchas insisto, gracias. 19 horas en la Biblioteca Nacional, la presentación de este libro llamado Estigma. Muchas gracias y un gusto siempre charlar contigo. Ahora en este bloque de La Máquina de Pensar, el tercer bloque de hoy lunes, les anuncié al comienzo del programa que íbamos a hablar de muchas cosas. Teatro, estuvimos hablando de estas dos obras de teatro y ahora vamos a hablar de cuentos digitales. Para eso le vamos a dar la bienvenida a la escritora y editora argentina Valeria Iglesias. ¿Estás ahí, Valeria? Hola, ¿qué tal, Pablo? Bien, sí, acá estoy. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Valeria? Muy bien, emocionada de esta comunicación cruzando el charquito. Valeria Iglesias es una escritora, bueno, ha editado Papel Reciclado, Hilvanar la Angustia, Oniria, Mensajes en el Refrigerador, Restos de Jukebox, Correo Sentimental, Estrella de Cine Catástrofe, ha compilado antologías, es una mujer, bueno, es licenciada en lengua inglesa, es alguien polifuncional. Sos editora, has compilado y ahora estás arrancando de nuevo con esta editorial que se llama, ¿cómo se llama? Ediciones Outsider. Outsider, sí. ¿Por Sí, qué estamos arranca de volviendo. nuevo? Porque aparte tenés talleres literarios, en fin, participás en ciclos de lectura, bueno, haces muchas cosas ahí en Buenos Aires. Sí, hoy me llamó justo una amiga y alumna y me dijo, porque también estoy dando clases de yoga ahora, por ejemplo, que es otra variable. Muy bien. Dice, siempre haciendo cosas nuevas, pero son cosas no tan nuevas porque la editorial es algo que estamos reciclando, sacando lo mejor que tuvimos, que tuvo cosas buenas y aprendiendo de las dificultades, ¿no? Perdón, la editorial era Ediciones Outsider. ¿Era digital o es ahora que se embarca en el tema digital? Exacto, es ahora que nos embarcamos en esta aventura digital. Antes fue una editorial en papel. En realidad fue un proyecto que presentamos acá en la ciudad de Buenos Aires, un proyecto de mecenazgo, un sistema para conseguir fondos a partir de los impuestos de las empresas. Y bueno, a partir de eso financiamos 3 libros, después financiamos 2 más con crowdfunding, usando preventas con distintas plataformas en internet. ¿Y eso funcionó con el crowdfunding? Porque en general se usa para proyectos musicales, me parece, ¿no? Sí, funcionó, pero es muy desgastante, o sea, funciona una vez. ¿Cuántos libros podés vender así? Correcto. O sea, una vez, Correcto. la gente, tus amigos, después se va corriendo la bola y conseguís gente nueva que por ahí no es amiga de nadie, pero es a menos que seas muy famoso, es algo que tiene ciertas limitaciones. Y bueno, el papel para el proyecto que queríamos hacer tenía las limitaciones de dejarnos siempre en Buenos Aires, porque sin una infraestructura para mandar libros, aunque sea a otra ciudad del interior del país, es como seguir produciendo en un lugar chiquito, y por eso se nos ocurrió. Tampoco es una idea digamos novedosa, porque mucha gente lo está haciendo, pero se nos ocurrió a nosotros probar la edición digital y poner nuestro esfuerzo en difundir afuera, que es más fácil. No, y hay una definición que también llama la atención en Ediciones Outsider, es que como una definición de, bueno, van a sacar libros digitales, no quiere decir que sean antipapel, y esos libros van a ser de cuentos. Sí. Quisimos hacer especializarnos en algo porque el que abarca mucho aprieta poco. Pero usted no se lo aplica a usted mismo, Valeria Iglesias. No, por eso yo... no, bueno, pero en la edición, digamos, pensamos que los cuentos
tienen un formato ya digital, no a nivel ebook, pero se lee mucho en los blogs. Es un formato breve, si bien vamos a publicar libros de cuentos, no un solo cuento, ¿no? Y por otro lado, es un formato que por lo menos acá en Buenos Aires no tiene tantas editoriales que se especialicen. No hay ninguna editorial que diga, nosotros nos especializamos en cuentos. Claro. Sí ocurre, por ejemplo, en algo que más difícil que puede ser poesía. Hay editoriales de poesía, pero normalmente en las editoriales no dicen voy a hacer solo cuentos, y da la impresión, bueno, obviamente vos tenés talleres literarios y eso también te da otro pulso, de que se escriben mucho más cuentos, hay una tradición cuentística y se escribe y se producen más cuentos de lo que se lee, ¿no? De lo que se ve. Exactamente. Creemos que además es un género interesantísimo de publicar. Y pero el Río de la Plata, tiene una tradición espectacular, ¿no? El género acá en el Río de la Plata es impresionante, ¿no? La tradición de cuentos. Sí. Pero, viste, los que publican, por lo menos acá en Buenos Aires, aquellos que publican libros de cuentos son escritores ya hablo a nivel comercial, ¿no? De grandes editoriales, claro. Son escritores que ya están consagrados y que la editorial se puede dar el lujo de, como saben que su nombre vende, de sacar un libro de cuentos. Si no hay ningún autor nuevo que surja de publicar un libro de cuentos. No hay autor revelación. De hecho, el premio, digamos, las revelaciones surgen mucho con los premios, y los premios más importantes a nivel, también hablo de difusión masiva, ¿no? Sobre el premio Clarín y todos son de novela. Eso te iba a preguntar, porque aquí en Montevideo, en Uruguay, hay 3 grandes premios que en general son los 3, tienen el título de narrativa. Entonces compiten novelas y cuentos. Y yo diría que en una gran mayoría, estoy hablando de un 80 o 90%, ganan siempre las novelas. O sea, es muy difícil que haya un primer premio de narrativa de libro de cuentos. Sí, hay bueno, parece que estamos parecidos. No así por ejemplo, en la literatura norteamericana o inglesa, que hay más tradición cuentística de que se publiquen. Hay escritores que son más antes cuentistas que novelistas, y es al revés, por ahí sacan cuentos y de golpe sacan una novela. Pero bueno, es cuestión de intentar, de investigar y de buscar como ese lugar que yo creo que hay. Lectores de cuentos hay también. Todos nosotros leemos. Todos somos lectores de cuentos, estoy de acuerdo, pero te voy a decir que hasta el propio Stephen King una vez dijo que en Estados Unidos también se estaba dejando de editar cada vez menos cuentos, aunque parezca mentira. Y él decía una cosa se hizo una autoantología de cuentos, y decía esto que me pareció maravilloso, pero estamos hablando de alguien que es un súper, ¿no? Fórmula 1, alguien que está muy allá arriba, y dice que él escribía por lo menos 1 o 2 cuentos al año para demostrarse a sí mismo que sigue siendo un escritor. Es que parece, a veces uno confunde como la extensión con la dificultad digamos, de producirlo, de escribirlo, de pulirlo, pero un cuento tiene un trabajo de relojería mucho más minucioso que una novela. Claro. Quizás una novela requiere de más sentada, de encontrar después de una corrección para encontrar la coherencia, porque si pasa mucho tiempo hasta que uno lo termina. Pero un cuento por ahí tiene también un buen cuento. Sin duda, tiene una cuestión de orfebrería que de alguna forma lo emparenta con la poesía, y de alguna forma no es casualidad que Borges era primero poeta y después fue cuentista, ¿no? Y por eso mismo también es como una de las cosas que pensamos. No puede ser que en el país de Borges no haya una editorial especializada en cuentos. Claro, sí, digo, Borges lo tendría muy complicado ahora, porque con la poesía y con los cuentos sería muy difícil, ¿no? Y en los artículos, ¿no? Viviría de los artículos de ensayo, porque en realidad la cuentística, yo creo que hay una gran tradición que viene desde Horacio Quiroga, que viene mucho más atrás en América Latina y en esta zona del Río de la Plata. ¿Cómo se plantean ustedes ahora arrancar? Todo esto son la declaración de intenciones. Ahora tienen que arrancar, van a empezar con un escritor solo, van a hacer una antología. ¿Cómo funcionan las antologías?
Mira, vamos a arrancar con una antología porque ya estaba como medio en carpeta antes de la pausa que nos tomamos de la etapa anterior de la editorial. Ajá. Pero ya la reformulamos pensando en esto, en la especialidad de los cuentos, y va a ser la única, digamos, colección, la de escrituras que se va a llamar, donde nos damos la licencia de otros géneros textuales, porque cada autor participa con mínimo un cuento, pero hasta 3 textos. Entonces esto quiere decir que cada autor de la antología muestra un rango más amplio de su escritura. Puede participar, de hecho, en la antología que va a salir, 2 de las chicas participan solo con cuentos, pero hay otras autoras que trabajan cuento y poesía, crónica, hay hasta... Pero en la propia antología también mechan varios de varios géneros o solo de cuentos. En la antología mencionamos varios géneros, pero cada autor participa con más de un texto, uno de los cuales tiene que ser un cuento, para ser coherentes, digamos, con nuestra línea editorial. Pero como la colección se llama Escrituras y trata de mostrar el estilo de escritura de cada participante, está abierto a que de esos 3 textos con los que cual participa, los otros 2 que no sean, pueden no ser cuentos o pueden ser 3 cuentos. Eso está a criterio del material que los autores quieran presentar. No sé si queda sí, queda claro y queda no tan claro, pero se entendió. Sí. Son antologías, después va a haber libros de cuentos. Yo estaba viendo ahora, no me había fijado entre los autores, por ejemplo, veo a Elsa Drukarov, que es alguien que es conocida como crítica y como profesora universitaria. No sabía que eso quiere decir que escribe cuentos, por ejemplo, también. Sí, esos son los que tenemos ahora ya en la tienda digital online, son los libros que salieron en papel, que los digitalizamos. Ajá. Antología Outsider 2. Sí. Y Elsa participó en una de las antologías con un cuento. Ajá, está bien. Que escribió, la convocamos y lo escribió para la antología. La convocan. Eso es interesante. Y otra pregunta, ¿y tienen pensado hacer, digamos, antologías temáticas o qué? Sí, tenemos pensado hacer antologías por temas o también por convocar, digamos, un mismo tipo de autor. No sé, por ejemplo, escritores que trabajen, estoy inventando cualquier cosa porque no quiero revelar algunos secretos, pero supongamos escritores que también tienen un negocio de venta de comida gastronómica, no sé. Entonces eso es un invento total de ahora. Sí. Hay que un trabajan punto, como además delivery, de por escribir, ejemplo. Todos hacen otra cosa. Claro. Está que muy es bien. la misma cosa. Exacto, ¿no? sí, el mismo rubro. Está muy bien también. Ahí sería no de tema, por ejemplo, yo qué sé, de literatura erótica, o de literatura policial, o de literatura de terror, fantástica, en fin, lo que fuere, sino centrado en la vida, en la experiencia. Exacto, sí, en como cosas externas o por ahí están más relacionadas. O generacional también, ¿no? Por generación. Sí, o puede ser, por ejemplo, de personas que publican por primera vez, personas que ya publicaron solo novelas y es la primera vez que publican un cuento, como que haya otra línea unificadora. Eso con respecto a esta colección de escrituras. Después, tal vez también, digamos, recién estamos como armando lo que sale este año, que es esta antología que hablamos al principio, y a fin de año 2 libros de cuentos que todavía no tenemos los títulos porque los estamos editando y quizás quede en el título que los escritores propusieron o quizás en medio de la edición les propongamos otro. Se cambia. De todas formas, es lindo, digo, Valeria, poder hablar con vos y desde acá de Montevideo. Bueno, aparte nos escuchan amigos de casi toda la República Oriental del Uruguay, o sea, de gente desde Salto, desde Paysandú. Es lindo poder decir que, bueno, que van a internet, van Outsider, ¿no? Outsider. Sí, Outsider, porque es en inglés, outsider.org. Sí, y ahí sí pueden comprar esto que estamos hablando. Lo que ya hay, que es lo anterior, y también hay una sección que se llama Insiders, porque estamos recibiendo material, y además tenemos planes de también
al ser digital, a ampliar las fronteras y empezar a también editar gente de cualquier lugar donde se hable español, porque por ahora no tenemos infraestructura para traducir. Pero hay una sección en la página eloutsider.org donde pueden mandarnos su material, se llama Insiders. Es interesante esto porque nosotros en el blog de la máquina estoy viendo que linkeamos mal, se linkeó ediciones Outsider WordPress y hay que ponerlo con el es la vieja, Outsider. claro, Sí, es el viejo... claro, por eso yo lo había leído y ahora estaba buscando y no encontraba lo que había leído, claro, porque yo había leído el Outsider, outsider.org, editorial digital de cuentos, está muy linda, muy confortable, ¿no? Se puede leer, se puede interesar. Pueden saber por qué quieren escribir, quieren publicar cosas breves, sale la antología Cuentos Raros, bueno, en fin. Está hecha la presentación, lo voy a repetir, el outsider.org es donde tienen que ir, ahí está la editorial digital de cuentos y ya lo saben, para ver material y para poder comprar. Esperemos igual que en algún momento Valeria, la editorial vaya creciendo y ya empieza a hacer presentaciones en Montevideo de sus... Desde ya, ya estamos pensándolo. Exactamente. Y cuando uno lo piensa, después viene a hacerlo. Exactamente, y nosotros aquí ya vamos a hacer el apoyo para hacer esas presentaciones que ya uno ya se imagina en algún boliche o en la Biblioteca Nacional y poder hacer el intercambio que es necesario entre Buenos Aires y Montevideo, entre Argentina y Uruguay, a nivel artístico, literario, que es importantísimo. Exactamente, ¿no? Sí, nosotros con todo placer y después también lo mismo, si alguna vez de allá un sello, lo que quieran hacer acá, ya queda abierto el puente. Muy bien, te mando un abrazo desde Montevideo y suerte con el Outsider, outsider.org. Muchachos, vayan ahí, edición digitales de cuento. Te mando un abrazo. Muchas gracias, un beso. Chao, chao.